El candidato presidencial Lázaro Cárdenas apoyó la educación socialista. El 29 de octubre de 1934 expresó: cuando la revolución se preocupa por fundamentar la educación socialista, no lo hace pensando que la educación es un fenómeno aislado en el proceso social. Lo hace porque se está preocupando por resolver los aspectos económicos de la vida de los hombres del campo, del taller, y porque trata de vigilar y completar este momento de edificación revolucionaria, fortaleciéndose en la conciencia de los niños y de los jóvenes mediante una educación adecuada que armonice a la escuela con la economía que se está implantando en beneficio del proletariado, y en donde los principios de un interés individualista irán siendo superados por una economía más francamente socializada. La escuela socialista caminará en una escala social sin interrupción, que parte del jardín de niños, pasa por la escuela rural hasta la escuela técnica y universitaria, creando y manteniendo un estrecho vínculo de solidaridad entre las nuevas generaciones y los trabajadores. De este modo, la escuela socialista llegará a convertirse en un foco de sana actividad social que identifique la vida del pueblo con la escuela misma. En septiembre de este año se discutió en el Congreso la educación socialista. En el México de la época estaba muy presente el impacto de la revolución. Se hablaba de reforma agraria, de derechos laborales, de liberación nacional. Y había un sector más radical que impulsaba las tomas de tierras, las huelgas, la defensa de los recursos naturales para que no los siguieran explotando y destruyendo las empresas extranjeras. Era un México que buscaba salir de la crisis económica de 1929 y resolver el retorno masivo de mexicanos que laboraban en los Estados Unidos, que fueron expulsados por la crisis. El lenguaje de la época y la ideología de muchos de los revolucionarios en el poder hacía referencia explícita al socialismo, a la lucha de clases, a la explotación de los trabajadores, a la necesidad de su emancipación. Estaban muy recientes la experiencia del socialismo yucateco, encabezado por Felipe Carrillo Puerto, y experiencias parecidas en los gobiernos de Mújica, en Michoacán, Emilio Portes Gil, en Tamaulipas, y Adalberto Tejeda, en Veracruz, así como las movilizaciones de las centrales campesinas, las huelgas inquilinarias, la agitación obrera radical. Y la experiencia que se realizaba en esos años en la Unión Soviética era un referente que representaba una alternativa de superación de los males crónicos del capitalismo. No debe sorprendernos, en ese contexto, que un sector radical del grupo revolucionario en el poder simpatizara y estuviera convencido de que México debía transitar hacia el socialismo y que era deber del gobierno revolucionario contribuir a ese cauce. Los diputados discutieron acaloradamente la reforma al artículo 3. Finalmente, se aprobó que la educación impartida por el Estado sería socialista y que la educación de las escuelas particulares debía seguir ese precepto. Solo se incluyó en esa reforma a la enseñanza primaria, secundaria, educación para trabajadores y normales. Quedaron fuera el bachillerato y la universidad.